Que el Señor les bendiga, amados hermanos, siervos del Señor. Este capítulo tendrá un nombre muy especial. Bendito Dios, capítulo 28. La pregunta: ¿qué Dios está en el corazón de los que siguen la teología? Alguien se sorprenderá, pero, amados hermanos, los que ya me conocen saben que yo sigo a Jesucristo en todo y por todo, porque así fue y ha sido la voluntad del Señor. Por ahí hace una semana me llamó un varón y me preguntaba que por qué Dios lo que me ha dado a mí no se lo dio a muchos más. ¿Por qué dejó que el hombre cayera en lo que ha caído? Y esto, hermanos, tiene que ver con dos fundamentos muy importantes. Aquí está escrita la verdad de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Quien haya leído el Antiguo Testamento sabrá que luego que Dios entregó la ley a través de Moisés para el pueblo de Israel, muchas veces Dios levantó varones que los envió a las ciudades a hacerles ver a su pueblo que se habían desviado, que no estaban guardando la ley. Sin ir más lejos, uno de los profetas que más sufrió en cumpliendo su misión fue el profeta Jeremías. ¿Cuántas veces estuvo en el cepo? Fue tirado una cisterna que eran una especie de noria, con agua fétida, basura, mugre, a lo mejor hasta excremento. ¿Y eso por qué? Por el amor de Dios a su pueblo. Ahora, a partir de Cristo para acá, hay cosas que cambiaron. Dios no envió a cualquier siervo suyo llamado profeta en el Antiguo Testamento. Envió a su propio Hijo Jesucristo en un gran propósito, un gran proyecto de salvación para la humanidad. Y tenemos que entender, hermanos, que por algo Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué significa eso? Conoceréis a Cristo porque Él es la verdad. Entonces, amados hermanos, hay algo que quedó establecido y que aún en las enseñanzas de Cristo, principalmente en las enseñanzas del apóstol Pablo, de que en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor a buscar su pueblo, vendría la apostasía. ¿Ya? Y la palabra de Dios, los tres propósitos de la palabra del Señor, en toda su magnitud, son tres propósitos. El primer propósito de Dios es la enseñanza. El segundo propósito, consejos
y advertencia. Y el tercer propósito es cumplimiento de su palabra para juicio y para sentencia, ya sea para salvación o para condenación. Y como Dios así me lo dio a saber, está en uno de los capítulos, de varios capítulos atrás, esto que estoy diciendo, que a los que se apartan de su palabra, teniendo el conocimiento de ella, Dios los suelta y los deja. Porque los juicios están escritos. Y todo lo que está escrito en su palabra tiene y tendrá fiel cumplimiento. Si eso, hermanos, de que en los últimos tiempos vendría la apostasía, es una enseñanza. Y la advertencia es cuidado con caer en la apostasía. Si ahí está el consejo y la advertencia. Pero sucede, amados hermanos, que habiendo Cristo enseñado ahí en San Mateo 24, de hecho en el mismo versículo 24, dice Cristo que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas, y que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Bendito Dios. Es tan grande, hermano, tan grande la trampa de Satanás a través del dominio de la teología, que no está bajo la gracia ni el propósito de Dios. Porque el origen de la teología, hermano, es el Vaticano, muchos siglos atrás. Y como lo he dicho en otros capítulos, y tengo que repetirlo por lo que ahora estoy diciendo, es imposible, hermanos, que desde el Vaticano salga algo bueno para el pueblo de Dios. Imposible, imposible, imposible. Porque el Vaticano es la casa más grande de Satanás que existe en la tierra. Si usted, hermanos, analiza la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, que es el punto centro de este tiempo para nosotros, en ninguna parte dice que tenemos que buscar a otros maestros para entender la palabra. Jesucristo dijo, sí, yo soy el maestro. Por eso fue llamado rabí, que significa maestro. Pero también advirtió que se levantarían falsos maestros. Y ese es el gran problema, amados hermanos, en este tiempo. Que todos los líderes, porque el gran problema, hermano, más que la congregación, el gran problema es de los líderes. Muchos de ellos puestos por el Señor. Muchos de ellos puestos porque quisieron serlo. Porque eran hijos, porque eran hermanos, parientes, yernos, hijos, nietos. Y muchos ni siquiera le preguntaron al Señor. He conocido varias situaciones en los últimos 40 años, tomando como referencia comienzos de los 80 para acá, que algún pastor no tuvo hijos varones en sus primeros hijos, solo mujeres, solo hijas mujeres. Y sucede, hermanos, que el marido de una de sus hijas, poco antes de fallecer, el pastor fue nombrado el pastor reemplazante.
Y he conocido casos, hermano, que el varón nunca estuvo preparado para recibir el pastorado. Pero eso es obra del señorío y de muchas falencias más, porque la hija mayor tiene que ser pastora. Bendito Dios. En este tiempo, hermanos, yo me imagino, hace como 5 años atrás, en Santiago habían 5 o 6 institutos bíblicos, a los que por amor a esta palabra, la verdad de Dios, por amor a Jesucristo, por amor a su verdad, yo le llamo con autoridad de Dios, casa de Satanás, porque ahí están fabricando no solo teólogos, lo peor de todo, hermano, que están fabricando pastores. ¿Quién le pregunta al Señor? Nadie. Los pastores deberían todos ser escogidos de Dios desde el vientre de la madre, como fue antiguamente. Me refiero de la década del 80 para atrás. Pero en este tiempo, hermanos, puedo decirlo, que por lo menos 2/3 de los que están ejerciendo el pastorado, de Arica a Punta Arenas, por nombrar todo el país, no han sido puestos por el Señor. Están ahí muchos porque hicieron el curso 3 años y reciben el cartón de pastor. Porque otros porque son hijos o nietos de pastor, o obispo, o sobrino, o yerno, o primo. Bendito Dios. Por eso, hermano, hay un versículo en el Antiguo Testamento. Para no perder tiempo, hermano, evito ir a las citas, pero el que conoce esta palabra sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Hay un versículo que dice: pusieron reyes, mas yo no lo supe. Dios es el que está hablando por uno de los profetas. ¿Habrá algo que Dios no lo sepa? No, Él lo sabe todo. Se refiere a que nadie le consultó. Misterio, hermano. Pusieron reyes, mas yo no lo supe. Si Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. No es que no lo supiera, es el misterio de que nadie le consultó. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo, ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, nos da una enseñanza muy importante para este tiempo. Bendito Dios. Sucede, amados hermanos, que el origen de la pregunta del título de este capítulo está basado, hermanos, en lo que está ocurriendo en este tiempo conforme a las enseñanzas de Cristo. Que si lo da a saber el apóstol Pablo, nada de lo que el apóstol Pablo enseña se contradice con lo que Cristo enseña. ¿Ya? Y ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4, ahí está, hermano, el fundamento del título de este capítulo. En el nombre del Señor dice, repito, Segunda de Tesalonicenses 2, del versículo 1 al versículo 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, y esto aquí, hermano, está el punto centro de esto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí, hermano, está el fundamento, la clave total de este pasaje, de este capítulo, de esta enseñanza. Por eso la pregunta es, ¿qué Dios está en el corazón de los que siguen la teología? Bendito Dios. Hermanos, nosotros, si nos hacemos llamar cristianos, eso significa seguidor de Cristo o el que sigue a Cristo. Pero como en este tiempo, hermano, Cristo no está presente en cuerpo como lo estuvo los primeros 33 años, sobre todo entre los 30 y 33 años de su edad, cuando él estuvo con sus 12 discípulos y siempre iban donde el Señor iba, se caminaban para ir a otra ciudad, a veces más de un día. Nosotros, hermanos, ser cristiano en este tiempo significa creer fielmente en todas sus enseñanzas. Eso es seguir a Cristo. Por lo tanto, hermanos, resulta que la teología cambia normalmente todas las enseñanzas de Cristo. Aberraciones tan grandes, hermano, de que San Mateo no es para nosotros. Claro, al decir que San Mateo no es para nosotros, justamente el capítulo más importante de lo que Cristo enseñó para este tiempo, que es San Mateo 24, queda fuera. La trampa de Satanás, nada más. Y conozco, hermano, he conocido obispos y pastores que yo estaba ahí sentado, hermano, en la reunión, escuchando el mensaje. Y pastores que son teólogos han dicho textualmente que me dio pena escucharlo. Hermano, San Mateo no es para nosotros. Fue escrito para el pueblo judío. Otra aberración, que la salvación no se pierde. Volviendo al tema de San Mateo, hermano, San Mateo 24, considere usted la pregunta que los discípulos le hacen al Señor. Versículo 3, lo voy a leer. San Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, cuando la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla del fin del siglo, no se refiere a un tiempo de 100 años, como comúnmente se denomina un siglo. Jesús mismo llamó a Satanás el príncipe de este siglo. Se refiere, hermanos, a todos los años de la era cristiana, hasta la próxima venida de Cristo. Porque ahí Jesús, los discípulos le habían mostrado los muros, el templo, y Jesús le había dicho, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y como en otras enseñanzas les había hablado de los tiempos finales, por eso es que los discípulos hacen esta pregunta, y también instado por el Espíritu, para que Cristo pudiera enseñar todo lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Por eso la pregunta es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, próxima venida, y del fin del siglo? Y una vez más Jesús empieza: mirad que nadie os engañe. Bendito Dios. Bendito Dios. Mirad que nadie os engañe. Y resulta, hermano, que la mayoría de los obispos y pastores, no todos, que quede claro, no los meto a todos en el mismo saco, distintos lugares, que no se han dejado engañar, porque también Dios los sujetó. Porque hay un remanente, hermanos. Hay un remanente, son los menos, ¿sí?, que Dios no permitió que cayeran en la trampa de Satanás. Hace unos meses, por allá por junio, julio, conocí un obispo, no recuerdo su nombre en este momento. Creo que es de Peñaflor. ¿Ya? El obispo más sencillo y humilde que he conocido. Bendito Dios, y me gocé de conocerlo. Bendito Dios. Y el hombre en la doctrina, inserto en la doctrina de Cristo. Bendito Dios. Ahora, hermanitos, aberraciones. Si usted cree en Cristo, entonces crea en lo que Cristo enseña en el capítulo 24. Versículo 21. ¿Qué dice Cristo? Que habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo nunca antes ni la habrá después. Y continúa enseñando muchas de las cosas que van a pasar. No lo voy a leer, hermanos, para aprovechar mejor el tiempo. Versículo 29, ¿qué dice? Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Bendito Dios. Eso es lo que enseña Cristo. Pero ¿cuál, hermano, es el gran problema? Como la teología, hermanos, no ha sido creada por Dios, no está en el propósito de Dios. Por eso, hermanos, tengo la grande bendición. No sé, ojalá haya muchos en el mundo que puedan decir las palabras que estoy diciendo. Que un ángel del Señor me dijo: apártate de toda la teología. No sigas a ninguno de ellos, porque no son puestos por el Señor. No te canses de leer las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, porque ahí está todo. El Apocalipsis, hermano, lo enseñó Cristo. Todo el Apocalipsis. Y todo el Apocalipsis es para este tiempo, los tiempos finales. Uno de los grandes apóstatas que han existido sobre la tierra, William Marion Branham, el que determinó y escribió el libro Los 7 tiempos de la iglesia, basado en las 7 cartas a las 7 iglesias. Él determinó que en el fines del siglo XX y XXI estábamos en la carta de la Odisea, y separó en los siglos pasados las 7 cartas. Y resulta, hermanos, que si usted las lee detenidamente, la carta 1, Dios ahí nos da a saber respecto a los falsos apóstoles. ¿Cuántos, hermanos, cuántos, amado hermano, cuántos en este tiempo
se presentan como apóstoles. Bendito Dios. Y allí dice, estoy buscando, hermano, una información que tengo, que no sé si es una hojita, donde tengo anotado un dato muy importante de eso. Pero, hermano, la carta número 1 da a saber de los falsos apóstoles. Entonces, luego también habla de varias de las cosas que están ocurriendo en este tiempo. Porque los 7 mensajes, hermano, son todos para este tiempo. El que conoce el Evangelio, cómo está la situación, y lee los 7 mensajes, es un solo mensaje para este tiempo. Solo que el misterio, Dios lo dividió en 3 mensajes. Un gran misterio. Cristo instauró el Evangelio en Jerusalén. ¿Por qué ninguna de las 7 cartas es ni para Jerusalén, ni para Judea, ni para Nazaret, ni para alguna ciudad cercana al Jordán, ni para Belén? No, son todas para ciudades lejanas de Jerusalén. Misterio de que simboliza que son para iglesias lejanas. Por eso cuando termina cada carta, dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No importa que la carta esté dirigida a Pérgamo o a cualquier otra de las 7 ciudades. A las iglesias, porque está escrito para todas las iglesias de los últimos tiempos. Y eso es obra, hermano, de la teología. Inventaron la ciencia llamada escatología, que es la que estudia los acontecimientos en los últimos tiempos. Pero resulta, hermano, que también inventaron la ciencia de la homilética y la hermenéutica para estudiar la Biblia. Bendito Dios. Sin embargo, Dios en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas y ocultas que aún tú no conoces. Bendito Dios. Dios nunca, hermano, puedo jurar que Dios nunca va a enviar un siervo suyo a estudiar teología. Él empieza a revelar desde niño, porque así lo hizo Dios conmigo. Y yo quiero ser salvo y no voy a claudicar, no voy a rechazar ni dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque esa es otra de las aberraciones, que la salvación no se pierde. Bendito Dios. Si usted lee San Juan y San Mateo, va a encontrar con varias enseñanzas de Cristo que sí, la salvación se pierde. Le voy a dar a conocer solo una. La parábola de las 10 vírgenes. Jesús enseña que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se prepararon para esperar al esposo. Tenían a comprar un aceite para sus lámparas. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Bendito Dios. Y las insensatas no se preocuparon, afanaron en otras cosas. ¿Se fueron todas con el esposo? ¿Quiénes se fueron? Solamente las que estaban preparadas. Bendito Dios. Una enseñanza de las varias, donde Cristo nos enseña que sí, la salvación se pierde. Bendito Dios. Hermano, hace un par de semanas, en el trabajo, a través de un hermano joven que es muy seguidor de la teología, me enteré de una corriente teológica que enseña que la gran tribulación se cumplió el año 70
de nuestra era, en la caída de Jerusalén. Bendito Dios. La teología no considera ni respeta las enseñanzas de Cristo. Porque en el Apocalipsis 7 aparece la multitud vestida de ropas blancas, que somos nosotros, los resucitados y arrebatados, que ya hemos llegado al trono de Dios con Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Una multitud tan grande que nadie podía contar, de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Bendito Dios. ¿Qué significa eso, hermano? ¿A dónde quiero llegar con esto? Después de la caída de Jerusalén, el año 70, ¿hubo alguna resurrección masiva? ¿Hubo algún arrebatamiento masivo? No. No. La próxima gran resurrección masiva será, hablando después de que Cristo ascendió a los cielos, será en la próxima venida de Cristo. Esa será la primera gran resurrección, y la segunda resurrección será después del milenio, en el juicio final. Por lo tanto, hermanos, una aberración más de la teología. Muchos deben saber, hay un programa de televisión, creo que el día domingo en la mañana, un programa cristiano por muchos años. Hace por lo menos 10 años que yo dejé de verlo, porque el pastor que hace el programa en la mañana invitó a los estudios bíblicos, porque ellos tienen un instituto teológico, y dio a saber que ese día iban a analizar a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y él dijo textualmente: el caballo blanco simboliza la raza rubia del mundo, el caballo amarillo simboliza la raza oriental, considere de China, Japón y varios países más. El caballo rojo simboliza la raza, usted se habrá dado cuenta de que hay una raza negra, y que más que negra es cobriza, colorada, cobriza, que eso lo representa el caballo rojo, y el caballo negro simboliza la raza negra. Basura, basura, basura. Nunca más vi ese programa. No lo voy a nombrar, no voy a dar nombre por respeto al Evangelio de Cristo, hermano. Son las aberraciones de la teología. Hay 5 o 6 corrientes teológicas, hermano, que cada una tiene su versión. Pero a mí no me interesa, hermano, conocer esas versiones. A mí me interesa lo que Cristo y los apóstoles en esta bendita palabra nos enseñan. Y usted también, hermano, debe hacer lo mismo. Porque todos los que dejaron de seguir a Cristo y se volcaron a seguir a los teólogos, han dejado de ser cristianos. Si cristiano significa seguir a Cristo. Por eso los mormones no son cristianos, porque ellos siguen la enseñanza supuestamente de un profeta que se llamó Mormón. Los testigos de Jehová no son cristianos, no siguen a Cristo, porque ellos se basan en la enseñanza del apóstata que creó e hizo la Biblia que ellos usan. Bendito Dios. Y así, hermanos. Entonces, ¿qué Dios es el que está en el corazón, principalmente, hermanos, de los líderes, obispos, pastores, que no solo se han volcado a seguir a los teólogos, sino que ellos mismos se han convertido en teólogos? Bendito Dios. Hace comienzos, por ahí por mayo, junio del año pasado, se formó un nuevo ministerio. Conocí 2 o 3 de los pastores que forman
ese nuevo ministerio. El ministerio se llama En Defensa de la Sana Doctrina. Y resulta, hermanos, que son todos teólogos o seguidores de los teólogos. A uno de ellos fue que le pregunté en Santiago a fines de septiembre del 2021 o comienzos de octubre del 2021. A uno de ellos fue que le pregunté, pastor, ¿cómo termina la apostasía? Porque vamos sentados en una mesa donde estábamos compartiendo un té y Dios permitió, hermano, que quedara sentado al lado de él. Luego lo entendí por qué. Dios me invitó a preguntarle, ¿cómo termina la apostasía? La respuesta fue, no, la apostasía no termina. Otra pregunta inmediata, o sea, ¿Cristo viene en medio de la apostasía? No, lo que pasa es que la apostasía continúa, pero Cristo viene a buscar su pueblo. O sea, una tercera pregunta. Continuando con esa conversación. O sea que Cristo viene a buscar un pueblo apóstata. No, si lo que pasa es que ahí se va a cumplir el versículo de muchos son llamados y pocos los escogidos. Bendito Dios. Y resulta, hermanos, y eso es la sana doctrina, engañando como ellos fueron engañados para enseñar, se transformaron en engañadores. No hay juicio que diga ningún engañador, dice ningún mentiroso. Porque el que engaña, para llevar a cabo su engaño, tiene que mentir, pues, hermano. Por eso la palabra del Señor no dice que ningún engañador, no, dice ningún mentiroso. Bendito Dios. Entonces, ¿de qué sana doctrina me están hablando? Resulta, hermanos, que si usted lo lee, San Mateo capítulo 13, prácticamente todo el capítulo, Jesús enseña de la apostasía, porque ahí es donde enseña la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y como él lo dice, que antes de recoger el trigo en su granero, enviará a sus ángeles, está hablando en metáfora, y arrancarán la cizaña de raíz, la darán en manojo y la echarán en el horno de fuego. Nótese que no dice infierno. En algunos de los capítulos 10, 12 capítulos atrás, tal vez yo enseñé de eso. Pero en el argumento que estoy dando ahora tengo que repetirlo. Bendito Dios. Ahí está el juicio de la iglesia, hermano. A otro de los pastores de ese famoso ministerio en defensa de la sana doctrina, que pudo haber sido mi pastor, pero en una larga conversación por teléfono que tuve con él me di cuenta que no tenía nada que hacer bajo su alero pastoral. También, hermano, que no hay juicio en la iglesia. Bendito Dios. O sea, el apóstol Pedro, cuando enseña que el juicio comenzará por su casa, está mintiendo. Cuando Cristo enseña ahí en San Mateo 13, que la cizaña será atada en manojo y la echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nótese que no dice infierno. ¿Por qué? Tiene que ver, hermanos, con la prueba de fuego que viene. En septiembre pasado, hermanos, se cumplieron 26 años. Que sé que el juicio a la iglesia comienza aquí en San Antonio. Porque aquí en San Antonio nunca se lo pregunté a Dios y nunca se lo voy a preguntar. Porque sé lo que significa respetar la soberanía de Dios. Es posible, hermanos, que sea porque San Antonio es el pueblo más cercano a la mitad de Chile. Bendito Dios, no se olviden, hermanos, que creo que es en Rengo, ¿sí? Ahí hay un en Rengo, ahí hay un monumento, no sé si está porque que hay una especie de monumento que marca la mitad de Chile.
Lo mismo hasta Arica, lo mismo hasta Tierra del Fuego. Y San Antonio está al poniente en esa dirección. Puede que sea ese motivo, pero no se lo voy a preguntar a Dios por qué San Antonio. Eso se lo dejo a la plena soberanía de Dios, que hace muchos años, hermano, aprendí a respetar eso. No meterme en la soberanía de Dios, porque eso significa respetar en el temor a Dios, hermano. ¿Ya? Bendito a Dios. Tiene que ver todo esto, hermano, con lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del versículo 11 al 15, donde dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esa frase, hermano, es una bofetada espiritual en plena boca para todos los engañadores que han puesto a los teólogos como su fundamento. Ahí hay una clave muy grande, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y continúa: porque cualquiera que sobra edifique con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, el día la declarará y por el fuego será probada. ¿Qué día? El día que comienza el juicio de la iglesia. Y el fuego que va a probar es el Espíritu Santo. Y continúa: si la obra de alguno permaneciere, Dios bendiga de grande manera a los pastores cuya obra permanezca, y que el juicio de Dios no va a caer sobre ellos. Luego continúa: pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, salvo así como por fuego. ¿Qué significa eso, hermanos? Si en Ezequiel 34, del 1 al 17, ahí está el juicio de la iglesia. Si en Jeremías 23, del 1 al 4, ahí Dios dice que levantará nuevos pastores. Y lo que enseña el apóstol Pablo, más lo que enseña Cristo en San Mateo capítulo 13, queda claro, hermano, es una prueba. ¿Por qué? Como Dios así me lo ha mostrado por lo menos 6 u 8 veces en visión de sueño. Bendito Dios. Santo y bendito es el nombre del Señor. Va a llegar el día, hermano, porque Dios tiene todas las cosas preparadas. Dios tiene muchos varones escogidos en todo el mundo, en muchos lugares de este país y en muchos lugares del mundo, que llegado el día los va a enviar a una iglesia donde el pastor se desvió, se transformó en un mentiroso, en un engañador, dejó de ser, sacó el fundamento perfecto que es Cristo y ahí puso a un teólogo, y el mensaje va a ser: pastor, dice el Señor, hoy te quito el pastorado. La salvación te la daré si me eres fiel en la banca. Esa es la prueba de fuego que habla el apóstol Pablo, hermano. Habrá una prueba mayor para un hombre que ha estado 10, 20, 30, tal vez 40 años arriba, a veces llenos de soberbia, el señorío, ¿ya? Y que tenga que aceptar que otro, puesto por el Señor, ocupe su nombre y él tenga que sentarse en la banca. Muchos se van a rebelar contra la voluntad. Y eso también está escrito. Jeremías 16, 16 dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso del alma es la salvación. Y el versículo termina diciendo: más dijeron, no andaremos. Porque muchos se van a negar. Algunos no van a querer entregar el templo, hermanos, aunque esté a nombre del pastor de turno o de la iglesia. El templo fue construido por los hermanos para el Señor, por lo tanto es del Señor. Porque Dios va a formar una iglesia. De hecho, ya comenzó a formar, Dios ya puso al pastor que Él
tenía escogido para esto. Solo falta, hermano, que se agreguen 2, 3 o 4 pastores más para poder ahí darle curso al nombre de la iglesia y formar una directiva. Bendito Dios, es mi pastor. No voy a dar el nombre hasta que no esté todo formado. Entonces voy a dar el nombre de la iglesia, de la misión, y el nombre del pastor, que será el pastor mayor. Porque Dios ya eliminó el título de obispo. Porque el título de obispo se transformó en un título de vanidad. Bendito Dios, eso lo enseño en capítulos anteriores. No llego hasta ahí para no repetir, hermano. Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿qué dice el pasaje que leímos? El que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese, hermano, es el inicuo, es el anticristo. Bendito Dios. Por eso la teología cambia todas las enseñanzas de Cristo. Y no consideran las enseñanzas de Cristo. Simplemente las cambian. Que el milenio con Cristo va a ser en la tierra. Lea la multitud vestida de ropa blanca y dice que el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito Dios. Eso es lo que enseña Cristo, hermano. Ezequiel 34, del 1 al 17. Ahí está, hermanos, el juicio a los malos pastores. Y el versículo 17 es contundente. Dice: y yo escogeré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Bendito Dios. Carnero es el líder que vive en adulterio, que está en adulterio con alguna damita de la congregación. Escrito está que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Y el macho cabrío, hermano, es el símbolo del anticristo. ¿Ya? El macho cabrío es en el campo se le llama chivo. El carnero es el macho de las ovejas. ¿Ya? Así se llama el macho de la oveja, carnero. Pero el macho de las cabras, de la gama se llama el chivato, el chivo. Es el más como esa gama de animales se llaman cabras, el macho se llama el macho cabrío. Por eso el juicio ahí dice: y yo escogeré entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. ¿Por qué? Porque como la teología, hermanos, está bajo el espíritu del anticristo, sucede, hermanos, que todos los que siguen a los teólogos no tienen el Espíritu Santo, tienen el símbolo del macho cabrío, que es el espíritu de iniquidad. Por eso cuando la teología ha cambiado la enseñanza de Cristo, no se han dado ni cuenta, hermano. ¿Cuántos predicaron antes de caer en la teología? Hoy día, hermanos, aún hay muchos pastores que en la década del 60, 70 eran varones jóvenes. Yo nací en el 51, estoy por cumplir ya los 72 años. Hay muchos de mi edad. Bendito Dios. ¿Cuántos en el púlpito predicaron de la venida del Señor? ¿Ya? De el estar en las mansiones que Él fue a preparar. ¿Cuántas veces cantaron alabanzas que están hechas, hermano, en el himnario, que nos hablan de esto? Bendito Dios, del trono de Dios, de los lugares que Cristo preparó. Sin ir más lejos, en el cielo una morada,
Cristo fue a preparar para todo aquel que hiciere su divina voluntad. Cantaré, cantaré del hermoso país, del lejano y glorioso jardín. Himnos, hermanos, que no fueron creados para ganar dinero, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Himnos, hermanos, que desde niño los canté y me gocé y sentí muchas veces la presencia del Espíritu Santo cantando esos himnos. Y hoy día no, pues hermanos, si el milenio con Cristo en la tierra. Bendito Dios. Esas son, hermanos, las cosas. Por eso, el Dios que está en todos los líderes que han dejado de seguir a Cristo y se volcaron a seguir a los teólogos, que cambiaron el fundamento no obedeciendo a lo que el apóstol Pablo enseña, porque es contundente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito Dios. Todos estos varones, hermanos, desgraciadamente, lo lamento por ustedes, líderes, porque los juicios de Dios están escritos y ningún juicio de Dios dejará de cumplirse. Ahí en Hebreos 10, el apóstol Pablo nos enseña, bendito Dios, de estas cosas. Hebreos, capítulo 10. ¿Qué dice? Para mí Hebreo lo escribió el apóstol Pablo. No tengo la confirmación de Dios, pero es lo que creo. Mire lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dijo Cristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso es la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Gloria a Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, excepto si es obispo, excepto si es pastor. No, ¿por qué? Porque los juicios de Dios son 9 juicios que no exceptúan a nadie. Bendito Dios. Entonces, hermano, por eso la pregunta de este capítulo: ¿qué Dios está en el corazón de los que siguen la teología? El falso Dios, pues, hermano, lo que enseña el apóstol Pablo. El que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo? La mente, el alma y el corazón del hombre. Por eso el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, ese final, el final de todo eso será el juicio a la iglesia. Bendito Dios. La teología enseña, no, que no hay juicio. Trampa de Satanás.
trampa de Satanás, nada más. Qué triste, hermano. Pero yo no puedo orar por los que, conociendo esta palabra por décadas y que predicaron la verdad y después comenzaron a predicar el engaño, conociendo la verdad, no puedo orar por ellos porque me haría cómplice. Es como si en un juzgado está siendo juzgado un ladrón o un criminal y alguien dijera: señor juez, no lo condene porque el hombre en el fondo es buena persona. No, robó o mató, hay una sentencia y un juicio que cumplirse. Transgredieron esta palabra, pisotearon el nombre de Cristo, tuvieron por inmunda la sangre que Él derramó, con la cual fueron limpios alguna vez. Y se han transgredido esta bendita palabra. No hay nada de este mundo que evite que el juicio de Dios caiga sobre ustedes, transgresores de la santa y bendita palabra de Dios. Que si a mí me tocó, hermanos, dar a conocer estas cosas, defender estas cosas, es el propósito de Dios. Esto que estamos haciendo con mi hermano Jorge, que está ahí al frente, él es el que está grabando. Yo pude haberlo hecho 20, 22 años atrás. Tal vez a fines del 2020 o comienzo en 2021, cuando por primera vez la Confraternidad de Pastores de San Antonio se levantó en mi contra y me quitaron un programa que tenía en una radio. Pude haberlo hecho, pero Dios siempre me sujetó y puso Él en mi mente, en mi corazón, de consultar al Señor. Y siempre sentí que tenía que esperar el tiempo de Dios. Pasaron 20 años, hermano. A fines del 2020 comenzamos a grabar. Tuvimos problemas, hubieron meses que no pudimos grabar. El 2021, este año que pasó, ¿ya? Porque la lucha, hermano, no crea usted que no existe. Pero Dios me sujetó, porque entendí que tenía que esperar la orden del Señor. Esto es, hermano, similar a lo que ocurre en San Mateo 13, cuando Jesús enseña que un sembrador sembró trigo, buena semilla. Y al salir el trigo, luego también salió junto con el trigo la cizaña. Y los obreros le dijeron: ¿cómo, si sembraste un buen trigo, cómo tiene también cizaña? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y Jesús les dijo, porque simboliza a Cristo: no, dejad crecer primero el trigo y la cizaña. No vaya a ser que por arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Bendito Dios. Porque a su tiempo enviaré a los segadores y arrancarán la cizaña de raíz. Y el juicio en la iglesia, hermano, yo no sé, y no se lo voy a preguntar a Dios, porque respeto lo que de Dios he recibido, y respeto mucho la decisión de Dios de algunas cosas no dármelas. Es su propósito, es su decisión. Bendito sea mi Dios Padre Celestial. Es muy posible, hermano, que esto empiece ahora a mitad del año que está empezando o a fin de año. Tal vez el año siguiente o el subsiguiente. Pero que viene, hermanos, viene. Viene el juicio de la iglesia. Porque Dios va a enderezar su pueblo, hermanos. Y como está el Evangelio hoy, si viniera Cristo a buscar los suyos, la pérdida para Cristo sería muy grande, como grande sería el triunfo de Satanás. Porque hay iglesias que hay más de 100 pastores y un obispo, y resulta que ni siquiera ellos se levantarían para irse con el Señor, porque se han transformado en apóstatas y tienen engañadas a todas sus congregaciones. Por eso, hermano, Dios va
a ejecutar su juicio, va a sacar a todos los malos obispos y malos pastores. Varios van a permanecer. Dios bendiga a los que Él ha mantenido, porque hay un remanente, hermano. Hay un remanente que no se ha dejado engañar porque Dios cuidó. Bendito Dios. Por lo tanto, amados hermanos, ese juicio viene porque viene también la última llenura del Espíritu Santo en la tierra, donde vamos a ver los más grandes milagros. Ahí se va a cumplir algo que Cristo enseñó en profecía. Vosotros haréis aún cosas mayores. Muchos milagros, bendito Dios. Porque el triunfo final, hermanos, va a ser de Cristo. Dios va a tener misericordia de millares. Muchos se van a perder por haber caído en la apostasía. Bendito Dios. Pero, hermanos, el triunfo final va a ser de Cristo. Dios va a tener misericordia de millares. Los no videntes. En uno de los capítulos enseño que hay un versículo en Isaías, uno o dos versículos en Isaías, que dice: la lengua del mudo hablará y los ojos de los ciegos serán abiertos. Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo le verá. Bendito Dios. Cristo lo enseña. Bendito Dios. Por lo tanto, Dios le va a dar la vista a todos los no videntes, desde niños hasta ancianos. Y a los que estén en condiciones, Dios, como los conoce y tiene todo preparado, los va a convertir en evangelistas, que con su testimonio no solo van a ganar a muchos de su familia, van a ganar a muchos que los conocieron. Bendito Dios. Es el tiempo que viene, hermanos. Y así, Dios me ha permitido conocer y ver, hermanos, en la televisión, en los días de la Teletón, cuántos niños con grandes problemas. Dios a muchos de ellos los va a sanar, porque en esa llenura del Espíritu Santo, Dios va a colocar una gran porción de su Espíritu en los varones que Él tiene escogidos. Y con esa llenura del Espíritu Santo van a hacer muchos milagros. No solamente van a ser el ejecutor de la orden de Dios en muchas iglesias, sino también, hermanos, van a hacer grandes prodigios y milagros. Ese es el tiempo que viene, hermanos. Ese es el tiempo que viene. Usted, hermanito, si hasta aquí, porque fue el responsable de la congregación, es el líder, el pastor. Pastor significa ovejero y ovejero significa pastor. Esto viene desde el campo, hermano, a través de la historia. Por eso nosotros los cristianos somos llamados ovejas del rebaño del Señor. La oveja es el animal más dócil que existe. Y aun cuando esté en pleno peligro, no reacciona para salvarse de algún accidente. Bendito Dios. Nosotros, hermanos, simbolizamos las ovejas del rebaño del Señor. Y el ovejero o pastor tiene que dar cuenta ante el dueño del rebaño, que en este caso es Dios Padre Celestial y Jesucristo, de si los ha cuidado, si les ha dado buen alimento o no. En alguno de los capítulos del juicio a la iglesia, capítulo 3, 4 y 5 y 6, ahí yo doy a conocer visiones que el Señor me mostró, para no repetirlas, hermano. Bendito Dios. A donde me mostró una visión de 3 ovejeros que salían con su rebaño. 2 solamente los llevaban a comer basura y aguas inmundas. Y un tercero caminaba muchos kilómetros para llevar a su rebaño a buenos pastos, pastos verdes y aguas cristalinas. Y estaba todo el día con una vara,
luchando con los lobos que bajaban de la montaña a tratar de cazarle algún cordero o alguna oveja. Bendito Dios. Santo y bendito el nombre del Señor. Usted, mi hermano, ¿quiere ser salvo? Renuncie a la teología. Si usted ha estado siguiendo algún teólogo, no importa, lo de aquí para atrás ya sucedió y no puede arreglarlo. De la única manera que puede arreglarlo es renunciando a eso. Vuelques a seguir las enseñanzas de Cristo. Lea el Evangelio según San Juan y lea el Evangelio según San Mateo. Y crea fielmente en lo que Cristo enseña. Ojalá, hermano, haga una pequeña oración. Señor, quiero recuperar mi título de cristiano. Quiero seguirte a ti, Señor bendito. Quiero leer tus enseñanzas y quiero, Señor, que usted me ayude a entenderlo. Y se va a dar cuenta, hermano, cómo la teología cambió lo que ahí está escrito. Bendito Dios. Lo siento, señores teólogos. Lo dije muchas veces en capítulos anteriores. Los respeto como personas. Sé que son hombres educados, muchos, por no decir todos, hombres honestos, honrados, hombres probos. Pero el tema es, hermano, que se metieron en el terreno privado de Dios. Y no por voluntad de Dios. Dios lo permitió, sí, porque Él permite que el hombre haga lo que quiera. Eso se llama libre albedrío. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanito, usted recupere su título de cristiano. Deje de seguir la teología. Vuelques a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa creer fielmente en todas sus enseñanzas. Y se va a dar cuenta, hermanos, que todas las enseñanzas de Cristo son muy sencillas. Muy sencillas. Ejemplos muy simples de entenderlo, hermano. ¿Ya? Y se va a dar cuenta que en verdad no necesita que un profesional que estudió 6 años venga a cambiarle la verdad y además transformarlo en un engañador, engañarlo a usted. Y si usted tiene, hermano, la cualidad de que predique en el púlpito, el problema es mucho mayor. Mucho mayor. Porque el que predica en el púlpito, hermanos, enseña. Eso es lo grave. Recapacite, hermanito, ya. Haga un autoanálisis del conocimiento que usted tiene. Porque hoy día, hermano, el Evangelio está lleno de hombres muy sabios en la letra. Pero no sabios en la cobertura de Dios, sino porque se volcaron a seguir la teología. Bendito Dios. Este ha sido, hermano, ya sabe, para terminar lo repito, hay un falso Dios, como lo enseña el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. El falso Dios, ese es el Dios que está metido en el corazón de todos los líderes que dejaron de seguir a Cristo, se volcaron a seguir a los teólogos, cambiaron el fundamento, desobedecieron la enseñanza del apóstol Pablo, que la repito, porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay Biblia que dice ninguno y otras Biblias dice nadie, es lo mismo. Bendito Dios. Preocúpese, hermano, preocúpese. Si usted es líder en alguna iglesia, ya sea como guía, encargado o pastor, preocúpese, preocúpese. Porque si viene el juicio y lo pilla como engañador, no solamente va a ser sacado, sino que la salvación misma se va a convertir en un gran problema para usted. Bendito Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraternal para todos. Y otra vez, una vez más, este gusano. Y lo digo porque es la forma más pequeña de hacerme llamar. Porque toda honra, toda gloria es para nuestro Señor Jesucristo, que está aquí, inserto en su palabra. Bendito Dios.
Si el apóstol Pablo se hace llamar gusano, yo no le llego ni a los talones al apóstol Pablo. Bendito Dios. Por eso muchas veces me he hecho llamar gusano, porque esos somos, hermanos. Si nosotros no somos nada, hay hombres altivos, soberbios. No, líbrenos el Señor, porque Dios está cansado de los soberbios. Bendito Dios. Todos los pastores que Dios va a poner como nuevos pastores son todos hombres humildes, sencillos. Y ahí se va a cumplir a la vista de muchos, a lo vil del mundo, a lo despreciado del mundo. Escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Que el Señor les bendiga una vez más. Un abrazo fraternal y las más ricas bendiciones para todos. Amén.